Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque el drama turco nunca defrauda. Vamos a hablar de nuevo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que juntos son pura dinamita. Para los amantes de las telenovelas turcas, estos nombres son sinónimo de romance, pasión y por supuesto mucho debate. En este vídeo vamos a analizar en profundidad la situación actual de estos dos icónicos actores, explorando ese pasado romántico que nos hizo suspirar, las últimas noticias sobre sus proyectos y, lo más jugoso de todo, ¿es verdad que Mehmet Özdemir ha olvidado el capítulo tan importante de su vida que compartió con Can Yaman? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo, desde las miradas cómplices hasta las sonrisas que encienden las redes sociales. Si son fans de Can Yaman, de Mehmet Özdemir, si les apasionan las noticias de farándula, o si simplemente adoran el drama y las historias de amor y desamor, están en el lugar perfecto. Como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, porque aquí les mantendremos al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, especialmente del vibrante universo turco. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí. Comencemos. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es, sin duda, una de las más apasionadas y comentadas en el mundo de las telenovelas turcas. Todo comenzó en el año 2018 cuando protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador. Esta serie, para quien no la conozca, se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla. El ambiente de trabajo, los rodajes, las escenas románticas, todo alimentó los rumores y las esperanzas de los fans de que su amor trascendiera la ficción. Y bueno, para ser sinceros, parecía que sí. Hubo momentos muy especiales, miradas que hablaban por sí solas, gestos de cariño que indicaban que algo más estaba pasando. Y como era de esperarse, los medios de comunicación, y especialmente los fans, estuvieron pendientes de cada movimiento. La pareja era sin duda la más comentada del momento, y el sueño de verlos juntos en la vida real era muy fuerte. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos, comentarios y teorías sobre su relación. Los hashtags como #Candemet Forever y #Erkenci Love se convirtieron en tendencia, mostrando la devoción incondicional de los fans. Recordemos algunas de las escenas más icónicas de Erkenci que encendieron la llama del romance. Las románticas escapadas en el coche, las miradas robadas durante las reuniones de trabajo, los abrazos que parecían durar una eternidad. Cada momento era analizado al detalle, y los fans se aferraban a cada pista que indicara que su amor era real. Además, los eventos públicos y las entrevistas se convirtieron en una fuente inagotable de especulaciones. Cada vez que Can y Mehmet aparecían juntos, la prensa y los fans analizaban hasta el más mínimo detalle, la forma en que se miraban, la cercanía física, la sonrisa que compartían. Todo era combustible para alimentar los rumores y las esperanzas. Pero como suele suceder en estas historias de amor de cuento de hadas, el final, al menos en el ámbito romántico, fue agridulce. Aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza. Las razones, como siempre, fueron diversas: diferencias de personalidad, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas. En fin, el caso es que de un día para otro, esa chispa que parecía encenderse entre ellos se apagó. La decepción entre los fans fue palpable. Muchos esperaban que este amor que nació en la pantalla y parecía tan real, trascendiera. La noticia de su separación fue un duro golpe para la legión de seguidores que habían invertido tiempo, emoción y esperanza en la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de nostalgia y de incredulidad. Cada uno siguió su camino por separado, y las especulaciones sobre el motivo de su separación, y sobre si volverían a estar juntos, siguieron y siguen siendo muy sonadas. ¿Qué pasó realmente? ¿Fueron las agendas apretadas? ¿La presión de la fama? ¿O simplemente no eran el uno para el otro fuera de la pantalla? Las preguntas quedaron sin respuesta, y la incertidumbre alimentó aún más la leyenda. Después de Erkenci, ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y conquistando a sus seguidores. Can Yaman, con su innegable atractivo y talento, se convirtió en un ícono internacional. Su éxito no se limitó a Turquía, rápidamente conquistó el corazón de audiencias de todo el mundo, especialmente en Italia y España, donde su popularidad alcanzó niveles estratosféricos.
Participó en series italianas como Viola come il mare, Violeta como el mar, y siguió cosechando éxitos, consolidando su fama a nivel mundial. Sus papeles en series como Mr. Wrong by Jane y sus proyectos cinematográficos también le abrieron puertas en la industria internacional. Demet Özdemir, por su parte, también siguió trabajando sin descanso. Su talento y carisma la llevaron a protagonizar otras series turcas muy exitosas, como Doğduğum Ev Kaderindir, Mi hogar, mi destino, donde demostró su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público. Su popularidad no hizo más que crecer, y su trabajo en otras series, como Adım Farah, Mi nombre es Farah, consolidó su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Ahora bien, ¿qué ha pasado recientemente con ellos? La noticia que ha hecho saltar todas las alarmas y encendido las redes sociales es la supuesta sonrisa de Can Yaman y la reacción, o falta de ella, de Demet Özdemir. Parece que por alguna razón, el destino los ha reunido, o al menos, los ha hecho coincidir en algún evento. Los detalles sobre cuándo y dónde ocurrió el encuentro son escasos, pero lo que sí se sabe, y ha provocado el revuelo, es la reacción de ambos ante este reencuentro. Según las fuentes, Can Yaman fue visto sonriendo, algo que para muchos representa una señal de apertura, de superación, de que el pasado, de alguna manera, ha sido procesado. Pero, ¿qué hay de Demet? Bueno, es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, pero la pregunta clave es, ¿realmente Demet Özdemir ha olvidado el pasado romántico con Can Yaman? ¿O simplemente ha aprendido a manejar la situación con mayor madurez y profesionalismo? En este punto las opiniones están divididas. Algunos creen que Demet, tras el tiempo transcurrido, ha logrado pasar página y enfocarse en su presente y futuro. Han pasado varios años desde su separación, y la vida le ha presentado nuevos desafíos y oportunidades. Su matrimonio con Ozan Koç, aunque breve, fue un capítulo importante en su vida personal, y es lógico que ahora esté concentrada en sus nuevos proyectos y en su crecimiento personal. Otros, en cambio, piensan que aunque haya pasado el tiempo, los sentimientos y recuerdos pueden ser difíciles de borrar, especialmente cuando la historia fue tan intensa. La conexión entre Can y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue muy fuerte y es posible que los recuerdos sigan presentes, aunque de una manera más sutil y menos visible. También hay quien cree que, dadas las circunstancias, lo mejor para ambos es mantener las distancias y no revivir un pasado que probablemente les traería más problemas que alegrías. La fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de gestionar, y es posible que ambos actores prefieran mantener una relación cordial y profesional, sin revivir viejas heridas. Y es que hay que tener en cuenta la tremenda exposición mediática que ambos tienen. Cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se convierte en noticia y genera un sinfín de comentarios, especulaciones y rumores. Por eso, la forma en que reaccionen ante un posible encuentro es clave. Una sonrisa, una mirada, un gesto, todo es analizado al milímetro por los fans y los medios de comunicación. Los paparazzi están siempre al acecho y cada movimiento de los actores es seguido de cerca. Las redes sociales se convierten en un hervidero de comentarios y análisis, y los fans no dudan en expresar sus opiniones y teorías. La vida de Can Yaman y Demet Özdemir es pública, y eso implica una gran responsabilidad y un constante escrutinio. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado ser profesionales y talentosos. Ambos han logrado consolidar sus carreras, y se han convertido en referentes para miles de personas. Su éxito es innegable, y eso habla muy bien de ellos. Han sabido aprovechar su fama, su talento y su carisma para construir carreras sólidas y significativas. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, al menos en la ficción? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y las historias de amor, a veces, dan giros inesperados. Lo que sí podemos asegurar es que el interés por ellos, por sus vidas, por sus carreras, sigue intacto. Y cada movimiento, cada publicación, cada noticia, será analizada por los fans y los medios de comunicación. En cuanto a Demet Özdemir, parece que ha encontrado la estabilidad emocional y profesional. Sus proyectos siguen triunfando y su popularidad no para de crecer. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de abordar diferentes roles y de conectar con el público. Su presencia en las redes sociales es activa, y sus fans la adoran por su autenticidad y su cercanía.
Y aunque por supuesto el pasado no se puede borrar, parece que ha aprendido a vivir con él, a entenderlo y a seguir adelante. Con esto no decimos que haya olvidado, sino que muy probablemente haya tomado la decisión de priorizar su felicidad y bienestar emocional, y de no darle importancia a lo que pasó, que ya es parte del pasado. Ha aprendido a separar su vida personal de su vida profesional, y a proteger su intimidad. Ha madurado y crecido, y ha aprendido a lidiar con la fama y la atención mediática. Su enfoque en su carrera y en su bienestar personal demuestra su fortaleza y su resiliencia. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. Como era de esperarse, el rumor de un reencuentro y la supuesta sonrisa de Can Yaman desató una ola de emociones en las redes sociales. Los comentarios, los memes, los vídeos, todo valía para expresar la nostalgia, la alegría, la esperanza y, por supuesto, la curiosidad. Muchos seguidores de Erkencikus revivieron escenas de la serie, compartieron fotos de la pareja y recordaron los momentos que los hicieron soñar. Las redes sociales se inundaron de recuerdos y de mensajes de apoyo a ambos actores. El hashtag #CanDemetForever volvió a resurgir, demostrando que el cariño y la admiración por la pareja siguen intactos. Otros, con más cautela, prefirieron esperar y ver cómo se desarrollaba la situación. Mostraron respeto por la privacidad de ambos actores y evitaron hacer especulaciones. Sin embargo, la curiosidad y el interés por su reencuentro fueron innegables. Los foros y las páginas de fans se llenaron de debates y de análisis. Se especuló sobre la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, sobre si volverían a ser amigos, o simplemente sobre cómo se sentirían al coincidir en el mismo espacio. La expectación era máxima, y los fans estaban ansiosos por saber más. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Merecen respeto y privacidad, y aunque nos encante el drama y las historias de amor, debemos ser conscientes de que su felicidad es lo más importante. Es fundamental recordar que detrás de cada actor y de cada personaje, hay una persona con emociones, con sueños y con anhelos. La fama puede ser un arma de doble filo, y la presión mediática puede ser abrumadora. Por eso es importante respetar la privacidad de Can y Demet, y apoyar sus decisiones. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues la verdad es que nadie lo sabe. Quizás volvamos a verlos juntos en algún proyecto, quizás sigan sus caminos por separado. Quizás se encuentren de nuevo o quizás no. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a sus carreras, a sus proyectos y, por supuesto, a sus vidas personales. Porque al final, son ellos quienes escriben su propia historia. El futuro es incierto y las historias de amor, a veces, dan giros inesperados. Las reconciliaciones son posibles, así como las amistades duraderas. Lo importante es que ambos actores sean felices y encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas. Pero como siempre, les animo a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema? ¿Creen que Demet ha superado el pasado? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a estar juntos, al menos en la ficción? ¿Qué esperan de sus carreras profesionales? Quiero leer sus comentarios. ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en un futuro? ¿Cómo imaginan que sería un reencuentro profesional? Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Active la campanita de notificaciones para estar al día con todas las novedades. El mundo de las telenovelas turcas es apasionante y aquí en mi canal siempre les tendremos informados de todo lo que pasa. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, el drama turco siempre nos regala sorpresas. Hasta la próxima.